pero sí, pues por lo menos que los puedan conocer. Entonces vamos a empezar primero con un casito, no se vayan a asustar, no tienen que levantar la mano, nada. Es para que tengan en cuenta cómo puede llegar un paciente. Entonces es una persona de sexo masculino de 68 años, que tiene como antecedentes hipertensión y es fumador activo. ¿Por qué viene? Porque tiene disnea, deterioro de la clase funcional y ortopnea. Al ingreso tiene una presión arterial de 180 a 110, una frecuencia cardíaca 89, una respiratoria 26, 22 y está saturando ambiente 88%. Tiene un llenado capilar de un segundo, está con edemas periféricos, tiene crépitos pulmonares y tiene ingurgitación yugular a 45 grados. En 4 centímetros está en una posición de 45 grados. Inmediatamente llegan, lo monitorizan, le hacen un electrocardiograma y una placa de tórax. Esta es la placa que encuentran de ese paciente. Es una placa congestiva que tiene pues cardiomegalia y que con este cuadro clínico, en este contexto, usted podría decir, hombre, este paciente posiblemente tiene una falla cardíaca. Ahora, ¿es una falla de nuevo, es una falla crónica? Pues eso es lo que tenemos que ver, pero pues es hipertenso, fuma, ya tiene dos factores de riesgo, tiene síntomas congestivos y tiene una placa congestiva. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque una de las cosas que son diferentes entre urgencias a otras especialidades es que en urgencias, muchachos, nosotros en teoría, pues por eso digo en teoría, primero actuamos y después pensamos. ¿Por qué? Porque usted aquí no tiene tiempo de ponerse a hacer un BNP, usted aquí no puede hacer un ecocardiograma, usted tiene que actuar y tiene unas posibilidades para eso. Entonces, no es que no pensemos, sí pensamos, pero nos toca actuar y después hacer el análisis de lo que vamos haciendo. Entonces, ¿qué haríamos en los primeros 5 minutos? Le ponemos morfina, le ponemos furosemida, le ponemos morfina y furosemida, o le ponemos más bien un vasodilatador como la nitroglicerina y después furosemida. Con respecto a esa desaturación que tiene ese paciente, ¿qué podríamos utilizar con el oxígeno? ¿Será que de una vez lo montamos en una intubación, una ventilación mecánica invasiva de entrada, o le ponemos una no invasiva? O si no mejora con una terapia con oxígeno, entonces será que le ponemos después de eso una no invasiva. Espérame, yo saco por acá el puntero. O simplemente le ponemos una canulita nasal y esperamos. Ahora, el pilar del tratamiento con un paciente con síndrome de falla cardíaca aguda, ¿cuál sería entonces? Los inotrópicos, los diuréticos, los vasodilatadores, la morfina, o depende. Entonces, le das que usted no llore y que hoy aprenda y que sepa qué va a utilizar, porque este no es el pilar del tratamiento y posiblemente es la última parte de la pirámide. Estos dos se podrían decir que son tratamientos muy importantes. Esto es un mito y casi nunca lo vamos a utilizar. Ahora les voy a mostrar o les voy a contar por qué en realidad no aumenta la mortalidad, pero eso no tiene una función en realidad dentro del tratamiento de la falla cardíaca. Y por eso es que el 60 o 70% de nuestros pacientes van a terminar en el manejo diurético y vasodilatador. Entonces, como definición, la falla cardíaca por las guías, recuerde que las guías de falla cardíaca tenemos dos. Una en el año 2021, que es la de la Sociedad Europea, la AJA pues también tiene su guía, pero esas dos son iguales, y la otra es una actualización del 2023. Sin embargo, esa actualización del 2023 tiene solamente como dos agregaditos con respecto al tratamiento diurético, pero el resto ustedes se pueden leer la 2021, está el resumen absolutamente de todo, porque con respecto a la 2023 no hay ningún otro cambio. Entonces se define como la aparición, un cambio rápido o gradual en los signos y síntomas de la falla cardíaca que exigen una atención médica para hacer una intervención terapéutica que pueda modificar la presentación de ese paciente. Entonces, por eso decimos que cuando el paciente llega con falla cardíaca aguda, tiene unas manifestaciones clínicas es de instauración aguda y usted tiene que hacer una intervención para cambiarle los síntomas y obviamente cambiarle el pronóstico. Y se dice que el síndrome de falla cardíaca aguda es más un evento que una enfermedad, porque casi siempre está contextualizado dentro de la falla cardíaca crónica y es más un evento de descompensación de los síntomas que una enfermedad como tal. Pero entonces quiere decir que la falla cardíaca aguda no existe. Claro, sí existe la falla cardíaca de novo. O sea, un paciente que llegue, le acabamos de diagnosticar una falla cardíaca y que hace unos síntomas que quiere decir que tiene una exacerbación aguda, pero su diagnóstico es falla cardíaca de nuevo. ¿Cuál es el contexto de estos pacientes? ¿Qué pasa? Cuando yo padezco de falla cardíaca, se me aumenta en un 22% la posibilidad de morir y presentar una readmisión hospitalaria de base. Ahora, a nivel mundial se espera que más o menos para el año 2030
la prevalencia de la falla cardíaca pase en un 46% este año hacia el 2030 y la mitad de esos pacientes van a tener una fracción de eyección conservada. La mayoría de pacientes que nosotros vamos a ver en el servicio de urgencias es una presentación de una falla cardíaca crónica con síntomas agudos. O sea que su paciente por lo general va a tener el antecedente o varios factores de riesgo que te hagan pensar en una falla cardíaca crónica que se reagudizó. Uno de los estudios o de los seguimientos más importantes que se han hecho es el Paradigm. Tiene 8.442 pacientes, sin su seguimiento a 2 o 3 años, y encontraron que la mortalidad en general era del 17 al 19%. ¿Qué quiero que se lleven de esto? Que es muy importante que esa mortalidad era a pesar de los avances en el tratamiento de la falla cardíaca y el seguimiento estricto. Sin embargo, como saben, hay medicamentos que han sido modificadores como los inhibidores de CGLT2 y como los ARNI, ¿cierto? El sacubitril valsartán, que obviamente han cambiado la mortalidad y en otras series podemos encontrar que un paciente con un buen seguimiento, un buen tratamiento puede tener mortalidades que bajan entre el 9 al 8%. Sin embargo, siempre la mortalidad va a depender de cuál fue la causa de base. Este es el problema que ustedes van a encontrar en los pacientes con falla cardíaca y es que a medida que va pasando el curso de la enfermedad, entre más descompensaciones el paciente tenga, tiene mayor probabilidad de deteriorarse y morir. Me explico. Aquí inicia la falla cardíaca en el tiempo, ¿cierto? Entonces, la calidad de vida del paciente, obviamente, cuando hay un episodio agudo se disminuye y cada vez que haya uno, dos, tres, cuatro, cinco episodios va a ir disminuyendo la calidad de vida del paciente hasta que finalmente hace un fallo de bomba a pesar de todos los tratamientos y el tratamiento ya empieza a ser no un tratamiento de sostenimiento, sino un tratamiento paliativo. Profe, ¿qué pasó acá? Hombre, un porcentaje pequeño, afortunadamente es pequeño, menos del 5%, pueden hacer muerte súbita y es pacientes que tienen falla cardíaca hacen una arritmia y se mueren y no alcanzamos a tratarlos. Pero afortunadamente ese es un porcentaje pequeño. Lo que ustedes sí se tienen que llevar para la casa, más allá del servicio de urgencia, es que usted como médico de consulta, como médico de ronda o como médico de familia, tiene que hacer todo lo posible para que su paciente no se descompense, porque cada vez que el paciente se descompensa, aumenta la mortalidad. Eso les mostré ahorita con respecto al paradigma. Ahora, en Colombia específicamente, los cardiólogos son supremamente juiciosos y esto sí tenemos mucha epidemiología y está el estudio RECOLFACA, que es el registro nacional, o sea, colombiano de falla cardíaca. Fue un registro hecho desde el 2017 al 2019 en 54 instituciones del país, que encontraron que las causas de falla cardíaca aguda pueden diferir un poquito con respecto a las del mundo. Por ejemplo, las causas valvulares en el mundo son mucho más frecuentes, nosotros solo el 13%. Sin embargo, la primera causa de falla cardíaca es la misma primera causa de mortalidad a nivel mundial, que son las causas isquémicas. Luego entramos la causa hipertensiva con un 33%, la ritmogénica 2.6% y por último la idiopática. Lo otro es que quiero que miren este mapa porque nosotros estamos ubicados acá en Antioquia y mire que somos uno de los departamentos que más pacientes con falla cardíaca aguda tienen. Tenemos una densidad poblacional con falla cardíaca de más de 200 pacientes, la gran mayoría concentrados en las áreas metropolitanas, pero ya saben que el departamento donde ustedes estudian y muchos de ustedes van a trabajar tiene un porcentaje muy importante de pacientes con falla cardíaca. ¿Se acuerdan que les contaba que la gran mayoría de pacientes tienen una falla cardíaca crónica sobreaguda? Miren la diferencia en mortalidad a 180 días ya en un estudio más reciente con intervenciones más recientes. En general es del 9.7%. Cuando el paciente hace una falla aguda, la mortalidad es mucho más baja que cuando el paciente tiene una falla crónica. Sin embargo, si en el momento de la presentación el paciente es un choque cardiogénico, su mortalidad va a ser mucho mayor. Estamos hablando de rangos por encima del 30%. Pero cuando esto no pasa, que no es la mayoría de las veces, el paciente con falla cardíaca de nuevo va a tener un mejor pronóstico que el paciente con falla cardíaca crónica y entre más tiempo pase, mayor va a ser su probabilidad de morir. Entonces, por cada hospitalización, la mortalidad es 3 veces mayor y por eso usted debe evitar que su paciente con falla cardíaca se descompense y llegue a tener que necesitar una hospitalización. Ahora, recordando cositas rápidamente porque la fisiopatología nunca la podemos dejar de base. Esto es lo que ocurre a grosso modo en el paciente con falla cardíaca. Recuerden que nosotros podemos tener una falla izquierda o una falla derecha, inclusive así está dentro de la clasificación.
Cuando hablamos de la falla cardíaca izquierda, básicamente el primer componente fisiopatológico es la incapacidad del ventrículo izquierdo para inyectar el volumen. Eso hace que el gasto cardíaco disminuya. Al disminuir el gasto cardíaco, una de las respuestas compensatorias es la activación del RAS. Eso hace que aumente las resistencias vasculares periféricas, pero desgraciadamente no alcanza el mecanismo compensatorio, hay hipoperfusión a los tejidos. Al disminuir el gasto cardíaco también hay disminución de las arterias coronarias y eso hace que el paciente presente empeoramiento de su falla ventricular izquierda, ¿cierto? Lo otro es que tienen que recordar que hay dos componentes, y es que hay un componente rápido y hay un componente lento, ¿cierto? Ese componente rápido tiene que ver con la contracción auricular. La contracción auricular da más o menos el 20% del gasto cardíaco total. Eso quiere decir que si un paciente tiene fibrilación auricular, tiene mayor probabilidad de que disminuya el gasto cardíaco. Y hay una fase lenta que es la fase de relajación ventricular, que tiene que ver con el ventrículo derecho. Si yo tengo incapacidad para relajarme, o sea, alteraciones de la lucitropía y la dilatación, entonces tengo menores presiones de llenado y eso hace que mi corazón derecho también eh, disminuya su capacidad de función. En el ventrículo derecho, entonces, como no se puede relajar bien, no es capaz de tolerar bien el volumen. Recuerden que el ventrículo derecho tolera muy bien los volúmenes y este tolera muy bien las presiones. Pero entonces ya hay un flujo retrógrado, ya a congestión pulmonar y resistencia al retorno venoso. Al haber disminución del retorno venoso, ya una congestión periférica, se activa nuevamente el RAS y a largo plazo lo que hay es dilatación y adelgazamiento de las paredes ventriculares, que ya una hipertrofia que inicialmente trata de ser compensatoria, pero hombre, a largo plazo, desgraciadamente, esto no es lo que ocurre y pues el paciente empieza a presentar los síntomas de falla a pesar del tratamiento y ya empieza a comprometerse la fracción de eyección y encontramos las alteraciones macroscópicas que vemos en el ecocardiograma. ¿Listo? Muy bien. ¿Por dónde llegan los pacientes a urgencias? Por triaje. Profe, pero es que llegan a reanimación. Recuerden que solo el 3 al 5% de los pacientes que consultan urgencias son triaje 1. Por ende, son los únicos que llegan a reanimación. De resto, todos los pacientes ingresan por triaje. Es más, la gran mayoría de pacientes que lleguen, así sea reanimación, van a necesitar un triaje y les vamos a hacer triaje. El 20 al 25% son pacientes con falla cardíaca aguda que tienen un diagnóstico de novo. Y el 75 al 80% de los casos son pacientes con falla cardíaca crónica que están con síntomas agudos. Aquí es muy importante porque en la falla cardíaca prima demasiado la congestión, que es un tema donde me voy a centrar mucho ahorita en el tratamiento. Y lo otro es que estos pacientes al ser crónicos tienen mayor mortalidad porque por lo general tienen un número mayor de comorbilidades asociadas. O sea, estos por lo general son hipertensos y tienen una arritmia, o tienen, perdón, una arritmia. Estos ya son hipertensos, diabéticos, con aterosclerosis, con edad mayor a 75 años, y todo eso es sumatorio. Entonces, cuando usted está parado en triaje, casi que tiene tres bolitas de presentación, o sea, tres escenarios. ¿Cuáles son? El paciente con falla cardíaca crónica que hace síntomas agudos, el paciente que tiene una falla de novo y hace síntomas agudos, y el espectro más severo de la enfermedad, que es el choque cardiogénico. Les voy a tocar algunos elementos de acá, pero yo me voy a enfocar en estos dos porque aquí está casi el 90% de las presentaciones y esto sería una charla para otro día. Con todo el gusto se las doy. Yo le escribo a Mateo cuando la tenga lista, que también la vamos a hacer en el manual, porque esto pues nos tira más o menos una hora y media más de charla y pues entonces acabaríamos a las 11. Entonces por hoy no. Listo. Entonces, teniendo en cuenta los tres escenarios, usted primero define el traje rojo, que es el traje 1, los de atención inmediata. Son los pacientes que tienen síntomas de falla cardíaca que requieren una intervención sobre la vía aérea ya, o sea, no puede esperar. Llámese intubación orotraqueal o llámese una ventilación mecánica invasiva. La gran mayoría de veces vamos a propender porque este sea el tratamiento. Ahora les voy a explicar por qué. También los pacientes que requieren reanimación cerebrocardiopulmonar, pues porque se cae su propio peso, están muertos, hay que reanimarlos. O el paciente que requiere un soporte vasoactivo, que casi siempre va a ser un vasopresor y posteriormente un inotrópico.
Los pacientes triaje 2, que son los que requieren atención en los próximos 20 a 30 minutos, son los pacientes que requieren un tratamiento no vasoactivo, no vasopresor ni inotrópico, pero sí una terapia con un vasodilatador, llámese en este caso una nitroglicerina, porque por lo general tiene una crisis hipertensiva asociada, o el paciente está muy congestivo, tiene una disnea moderada severa, pero no requiere soporte ventilatorio. Sin embargo, si no le empieza rápidamente el tratamiento, va a terminar acá. Por eso hay que atenderlo rápidamente. Desde el triaje, o por lo menos desde la primera atención que usted le hace a su paciente, se tiene que concentrar en estas banderas rojas, que son como síntomas, signos o características del paciente de alarma que le dicen a usted, ojo, que tiene que poner más cuidado. Primero, la edad es supremamente importante. Mayor de 65 años. ¿Por qué? Porque después de los 65 años, no solamente se aumenta la mortalidad por causas cardiovasculares, sino que los pacientes tienen mayor porcentaje de comorbilidades, entre estos importantísimos, la hipertensión arterial y la fibrilación auricular. Sin embargo, recuerden que por encima de 80 años es que un porcentaje muy importante de la población va a sufrir de FA. El otro es el paciente con la alteración del sensorio porque te está diciendo que tiene hipoperfusión, o sea que el compromiso es muy grande y posiblemente es una falla en el espectro más severo, es un Stevenson COL, o sea, un choque cardiogénico. Los pacientes que son portadores de estimulación cardíaca, porque pueden tener una alteración de su marcapasos, un síndrome de marcapasos que no es tan frecuente, o lo otro es que tengan un cardiodesfibrilador implantable, el paciente va porque lo descargó, usted nunca lo puede volver, si lo descargó es porque es una ATV, una FB, y eso es un síntoma de alarma, hay que ingresarlo y hay que interrogarle su dispositivo. Pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay pacientes con patologías como el lupus que hacen alteraciones cardíacas como un taponamiento cardíaco o enfermedades de depósito como la sarcoidosis y la amiloidosis que pueden producir taponamiento cardíaco y eso es una de las causas del CHAMPI. Entonces tienes que poner más cuidado con esos pacientes. Las infecciones virales, porque algunos pacientes con pericarditis van a hacer una miocarditis y la miopericarditis ya sí es un compromiso importante del corazón y hasta el 10% pueden ser arritmias fatales. Las enfermedades infiltrativas, como les mencioné, las tóxicas en nuestro medio son supremamente importantes, muchachos. Por favor, no se sigan comiendo ese cuento de que la cocaína solo va a su espasmo. La cocaína, recuerden que produce aterosclerosis acelerada. Cuando el paciente tiene 2 años o más de consumo continuo de este tóxico, tiene mayor riesgo de eventos cerebrovasculares y cardiovasculares. El paciente con más de 2 años de consumo de cocaína puede tener aterosclerosis y puede infartar común y corriente y puede llevar a falla cardíaca por cardiomiopatía tóxica. Ahora, las metanfetaminas no producen aterosclerosis, pero pueden producir arritmias y pueden producir a largo plazo daño valvular. Exposición a quimioterapéuticos, el paciente que tenga antecedente de quimioterapia previa, sobre todo con unos quimioterapéuticos que son los antracíclicos. Sin embargo, también se ha encontrado que hay riesgo con otros fármacos como son los inhibidores de tirosinquinasa que pueden producir daños valvulares. Y este grupo poblacional es supremamente importante porque son las maternas. Las mujeres posparto pueden presentar una cardiomiopatía, es fatal, es muy grave, hasta 5 meses después. Muchas de ellas requieren terapia de soporte mecánico como el ECMO o inclusive un trasplante cardíaco. Entonces es una bandera roja cuando una materna en los primeros 5 meses hace una falla cardíaca aguda porque por lo general tiende a ser muy grave. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en urgencias? Lo que hacemos en urgencias es esto, vea, apagar incendios, mijo. ¿Qué es apagar incendios? Vamos a tratar al paciente y vamos a establecer cuál es la posible causa de descompensación. Usted se puede ponerle toneladas de furosemida, ponerle inotrópico, ponerle lo que sea, pero si usted no sabe por qué su paciente se descompensó, el paciente no va a mejorar. Y esta es el segundo mensaje grande que quiero que se lleven de la charla. Ya saben, primero, voy a evitar que mi paciente se descompense. Segundo, si llega urgencia, yo sé que lo voy a tratar, pero más allá de la urgencia de tratarlo, tengo que saber por qué está enfermo, porque si no estoy enfermo, el paciente no va a mejorar. Y como les dije ahorita, que iba a hacer mucho énfasis en el tratamiento, no se le olvide que aliviar la congestión es tal vez el pilar más importante, porque un porcentaje muy importante de pacientes llegan congestivos y hasta el 25% cuando se van siguen estando congestivos porque no evaluamos bien la congestión. Y el que se va hinchado regresa rápido. ¿Por qué no evaluamos bien la congestión? Porque la congestión ya está pasada de modo de evaluar, tocándole
el edema pretibial del paciente o mirando si ya mejoró la disnea. La congestión va mucho más allá, sobre todo por algo que les voy a explicar ahora, porque no es solamente congestión, sino que también hay redistribución y mal distribución de los líquidos en el paciente. Entonces, ¿qué le dice la guía? La guía le dice, si usted mejora la calidad de vida del paciente, resuelve completamente la congestión y previene que el paciente reingrese de manera temprana, o sea, antes de los 30 días, el paciente mejora su supervivencia y tiene una mejor calidad de vida. Entonces, como les decía, como es tan importante saber por qué mi paciente se descompensa, usted vaya y mire en la literatura qué le ha mostrado los estudios de por qué se enferman nuestros pacientes. Entonces, uno de los importantes es el Optimize. Este registro mostró que a nivel mundial el 50% de los pacientes con falla cardíaca se descompensaban por un síndrome coronario agudo. Después venían las arritmias, dentro de esta la más importante, la FA, las infecciones, especialmente las respiratorias, la hipertensión arterial no controlada y la no adherencia a la terapia. Sin embargo, entre un 5 y un 20% de los pacientes pueden tener combinación de varios de estos factores, dos o más. Ahora, ustedes saben que nosotros vemos en un país donde hay un mosquito transmisor de la enfermedad de Chagas, ¿cierto? Por allá en los llanos orientales le dicen el pito. El RAMADIF es un estudio que compara a los pacientes que venían del primer mundo versus el tercer mundo, donde había Chagas. En el primer mundo, hasta el 10% podrían presentarlo, sobre todo cuando son migrantes, pero en países como el nuestro, hasta un 50% de las fallas cardíacas agudas pueden ser debidos a una enfermedad de Chagas. Entonces, téngalo presente. Recuerde, lo que el médico no conoce, no lo diagnostica. La dieta es uno de los mitos que les quiero romper. Siempre nos han dicho restricción de líquidos y que el paciente tenga baja ingesta de sodio. La baja ingesta de sodio es muy importante para la hipertensión arterial. Sin embargo, para la falla cardíaca no demostró una efectividad importante y la restricción dietaria tampoco. Hay un estudio muy bonito, no es muy grande, de New England, que mostró que hacer una restricción dietaria de 1000 versus 1200 centímetros al día no servía absolutamente para nada. Entonces, la idea es que el paciente no se bañe con la boca abierta, ni se tome 4 litros de líquido al día, pero porque se tome 200 o 300 más, no le va a dar una falla cardíaca aguda. Entonces, no sea tan estricto con eso porque realmente eso no ha demostrado que mejore la mortalidad de los pacientes. Aquí están algunas, pero las causas de falla cardíaca son múltiples. Obviamente me voy a enfocar en el CHAMPIT porque está en la guía, pero recuerde que el CHAMPIT es simplemente un recordatorio de las causas más frecuentes. Sin embargo, hay otras causas que a usted no se le puede olvidar. Por ejemplo, el empeoramiento de la falla renal. Un síndrome cardiorrenal puede llevar a falla cardíaca aguda. Una disfunción tiroidea puede llevar a falla cardíaca aguda. Efectos adversos de los medicamentos, un tromboembolismo pulmonar. Entonces, no se queden solo con el CHAMPIT, sino que no se les olvide que ese es un acrónimo que les ayuda a recordar, es una mnemotecnia, pero no es lo único que hay, ¿cierto? Esta es una gráfica que me gusta mucho porque les muestra cuál es la causa de la falla cardíaca que produjo no solamente la precipitación del paciente, sino que pudo haber desencadenado la mortalidad. Miren que la no adherencia dietaria es una de las más bajitas, la hipertensión no controlada en este registro casualmente también estuvo entre las más bajitas, y miren que aquí hay dos muy grandes, que son las infecciones respiratorias y el empeoramiento de la falla renal. Entonces, por eso, hoy yo les voy a tratar de vender una idea, y es que aparte de el órgano blanco más importante del corazón, que es el pulmón, por esa interacción corazón-pulmón, que hace que usted presente un edema pulmonar, hay otros dos órganos muy importantes que se pueden dañar en la falla cardíaca, que son el riñón y el hígado, sobre todo derivados de la congestión. Entonces, ¿se acuerdan que les hablaba del Champix? Nosotros apagamos incendios y esos incendios tienen un tiempo, porque entre más me demore yo en empezar el tratamiento, el paciente tiene mayor mortalidad. Incluso, perdón que me adelante que les quería mostrar una gráfica, ahora se las muestro. Incluso cuando estamos hablando específicamente del diurético, ya hay registros desde el año 2017 que dice que entre más me demore yo para empezar el tratamiento diurético, de aliviar la congestión del paciente, se dispara la mortalidad. Entonces yo le voy a pagar el incendio y le voy a hacer el tratamiento, pero no se me puede olvidar el CHAMPIT, que son las causas más frecuentes de falla cardíaca. Entonces el paciente llega, ¿yo qué tengo que hacer? Hombre, ¿será que tiene un síndrome coronario? ¿Será que es que tiene una emergencia hipertensiva y por eso está así? ¿O será que tiene una arritmia, está en FA, tiene una supraventricular o me hizo una arritmia mortal con una FB o una TB?
tiene una causa mecánica, se le rompió una válvula por un infarto o se le rompió una cuerda tendinosa. El paciente más bien tiene una falla derecha por una embolia pulmonar. ¿Será que mi paciente está infectado? ¿O será que mi paciente tiene un taponamiento cardíaco? Acuérdense, sarcoidosis, amiloidosis, la tuberculosis, el paciente con lupus. Todo eso me puede llevar a explicar los síntomas de falla cardíaca aguda del paciente. Espérenme un segundito, por favor. Muy bien, ¿cómo hago el diagnóstico? Entonces, primero, la evaluación, ¿cuáles son los síntomas y síntomas del paciente? Signos y síntomas del paciente. Primero, puede tener síntomas y signos de congestión izquierda, pero recuerden como les conté en la fisiopatología, hombre, yo también tengo falla cardíaca derecha, entonces buscamos las dos cositas. El paciente se puede presentar con disnea paroxística nocturna, ortopnea, edemas periféricos, ventopnea, crépitos. Cuando estamos hablando de la falla derecha, encontramos más ingurgitación yugular, un edema más concentrado, entonces como es más concentrado, encontramos reflejo hepatoyugular positivo, hepatomegalia, ascitis y congestión intestinal. Esta congestión intestinal es supremamente importante porque de una vez me voy adelantando, es lo que les explica la resistencia diurética en cierta medida. Cuando el paciente de juiciosito se toma toda su droga, pero se descompensó por algo, muchas veces el diurético no es que él no se tome la furosemida si es que la venía tomando, sino que hay tanta congestión intestinal que ni siquiera se puede absorber el fármaco. Lo otro es que obviamente usted tiene que mirar el espectro más severo de la enfermedad y es identificar que su paciente no tenga signos de choque con hipoperfusión, extremidades frías, sudorosas, oliguria, pilas, que la oliguria es muy importante en estos pacientes. Aquí es muy importante monitorizar la diuresis de los pacientes. No quiere decir que le pongan sonda a todo el mundo, pero si usted es hombre, pues puede pedir un pato y si es mujer puede orinar en el pato y contabilizar la orina y pues si definitivamente no está muy crítico, pues le pasa sonda, pero lo que sí hay que hacer es cuantificar la orina. El paciente puede tener alteración del estado mental, ácidos metabólicas si tiene gases arteriales, elevación del lactato, aumento de la creatinina. Miren qué bonito, esto es una rodilla con el Motin score, esto es un signo de hipoperfusión, que es la piel moteada. Más o menos el 20 al 30% de los pacientes, a pesar de estar congestivos, tienen un examen físico normal. Entonces, por eso le digo es que usted debería hacer una búsqueda activa de congestión. Ahora, si usted me dice, profe, pero es que yo estoy en el rural, son las 2 de la mañana, solamente tengo el fonendo del electro, sí, está bien, te lo acepto, no hay nada más que hacer, ni siquiera puedes hacer una placa. Tómele el electro, auscúltelo, pero también tóquele las piernas. También busque si tiene hepatomegalia. Mire cuánto está orinando, si mejoró de la disnea, cuánto orinó, si mejoró las cifras tensionales. ¿Cierto? Entonces no nos quedamos que es que en el pueblo no puedo hacer nada así, pero tengo que hacer monitoreo. Ahora estoy en una mediana complejidad, entonces apóyese con una placa, apóyese con ProNP, es una alta complejidad, hágale un FAS, pídale una ecografía y muchas cosas que tenemos disponibles. Esta es el algoritmo de las guías. Nos dice que cuando un paciente tiene síntomas nuevos de falla cardíaca, ¿yo qué debería hacer? Mínimo, hombre, un electrocardiograma, una monitorización con un pulso oxímetro, unos exámenes de laboratorio iniciales dependiendo de que el paciente tenga. Si puedo y lo tengo disponible un FAST, pues una ecografía pulmonar para ver líneas B, sino una radiografía de tórax para ver si hay derrame pleural o si hay alguna causa que pueda haber en la radiografía. Y lo otro es que ideal poderle hacer los péptidos natriuréticos, sea un BNP o un proBNP. Recuerden que está mucho más disponible el proBNP que el BNP. Cuando hablamos de falla cardíaca es porque el paciente tiene un proBNP mayor a 300 si está en ritmo sinusal y si está en ritmo FA tiene que tener un proBNP mayor a 900. Recuerden que también el proBNP se puede ajustar a la edad y cuando tengo la edad más grande que es mayor de 75 años, la idea es que el proBNP está por encima de 1900 para decir que realmente es positivo. Si tenemos eso, mi paciente tiene una falla cardíaca. Acuérdense que en otra época a mí me tocó que si uno no tenía un ecocardiograma no lo podía hacer. Hoy la ecocardiografía no es diagnóstica, nos sirve más es para saber cuál es la causa estructural de la falla. Es más el ProNP y el conjunto de signos y síntomas, porque usted puede hacer un ecocardio y tener una FEBI normal y la eco estar normal y el paciente tiene falla cardíaca. Profe, ¿pero por qué? Si tiene, por ejemplo, un trastorno de la relajación, tiene una falla cardíaca diastólica, lo que pasa es que está con una FEBI conservada. Pero si el paciente tiene disnea, tiene un electrocardiograma, por ejemplo, con crecimiento de cavidades y tiene un ProNP en ritmo sinusal
de 450 tiene una falla cardíaca hasta que no se muestre lo contrario. Entonces, ya sabiendo que usted cómo la va a diagnosticar, habiendo examinado al paciente, ahora sí lo vas a clasificar y la clasificación puede ser la que usted quiera. Obviamente, esto es una de las más tradicionales, que es la de la doctora Stevenson, que es la falla cardíaca con clasificación Stevenson de húmedo, caliente, etcétera, etcétera. En urgencias, nosotros la verdad sí utilizamos la clasificación de Stevenson, pero también miramos los perfiles. Si el paciente tiene un perfil hipertenso, porque eso me indica más vasodilatación, si el paciente tiene un perfil normotenso, que me indica más terapia con diurético y vasodilatador a bajas dosis, o el paciente que está con perfil hipotenso, porque me indica que necesita un tratamiento vasopresor. Y ya con eso definir qué otras terapias se le puede poner. Recuerde que con el Stevenson estamos hablando acá lo que tiene que ver con hipoperfusión y la congestión. El paciente en este cuadrante es el paciente que obviamente está bien perfundido y no está congestivo. Este es el más frecuente de todos, que es el Stevenson B, que es el paciente que está congestivo, pero está bien perfundido. Sin embargo, aquí hay una línea muy delgada entre estos dos y por eso me encanta esta gráfica, este artículo, porque muchos pacientes no parecen estar hipoperfundidos, pero tienen hipoperfusión oculta. Entonces tienen elevación del lactato, tienen empeoramiento de la función renal o tienen elevación de las transaminasas y las bilirrubinas. Por eso es que las transaminasas, las bilirrubinas y la GGT inclusive puede ser un marcador de congestión y hipoperfusión. Y en algunos casos, por ejemplo, en un hospital como yo trabajo, que tenemos pues todos los recursos disponibles, los medimos cuando tenemos las dudas. Porque recuerda que hipoperfusión no es igual a hipotensión. Yo puedo tener la presión arterial normal y estar hipoperfundido. Es más, puedo tener tan elevadas las resistencias vasculares sistémicas por la fisiopatología de la falla y la alteración del RAS, que puedo tener presiones inclusive ligeramente aumentadas y sin embargo el paciente estar hipoperfundido. Y en esta línea delgada es donde se activan o perdón, donde se dañan los dos órganos que les dije blancos, que son el riñón, por ejemplo, por las interacciones cardiorrenales en la falla cardíaca, y el hígado, principalmente por hepatopatía congestiva. Ya puede tirar hacia acá, que es el paciente que está hipoperfundido y húmedo, que es muy difícil de manejar porque usted tiene que encontrar un equilibrio entre mejorar la congestión, pero a su vez tiene que mejorar la hipoperfusión. Entonces usted no lo puede taquear de diurético porque se va a poner más hipotenso y más maluco. Y este es el peor de todos, que es el choque cardiogénico, que es el paciente que está hipoperfundido y que está seco. Entonces, ahora sí, la pirámide de tratamiento. Los pilares de tratamiento, vamos a empezar por uno de los más importantes que en urgencias puede cambiar. Yo sé que muchas veces el cardiólogo les va a decir, venga, empecemos el diurético. Yo en urgencias les voy a decir, todavía no. Primero vamos a ver si hay falla circulatoria o no. ¿Se acuerdan que les dije que se activaba el RAS y que había una respuesta neurohormonal? Eso hace que usted muchas veces, su paciente, tenga la precarga aumentada o que tenga la poscarga aumentada. Entonces, según el perfil, si está hipertenso, normotenso, usted puede mirar si su paciente requiere más bien un tratamiento vasodilatador. Entonces, cuando llega, lo primero que hay que hacer es definir si el paciente es candidato o no a utilizar nitroglicerina. Vamos a mejorar la oxigenación. Después de ahí viene lo más importante, que es tratar de aliviar la congestión, y vamos a ver que para eso no solo existe la furosemida. ¿Cuál es la causa de base y tratarla? Porque sin esto no se va a aliviar. Y por último, algunos pacientes, muy poquitos, van a requerir soporte vasoactivo o dispositivos de asistencia cardíaca, que ya es, pues, no medicina de la NASA, pero sí se escapa el manejo de ustedes. Entonces vamos a empezar con lo primerito. El paciente acaba de llegar. ¿Usted qué va a hacer? Monitorización multiparámetro. Ojo, asiste en un rural, por favor póngale cardioscopio a su paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no se monitoriza solo con oxímetro y con presión arterial. Hay que tomar la temperatura, hay que hacer una glucometría. ¿Por qué? Porque puede tener una crisis preglicémica, porque puede tener fiebre y puede estar infectado. Y el cardioscopio porque puede estar en una FA. Y si su paciente tiene una FA de nuevo con respuesta ventricular rápida, o sea, frecuencia cardíaca mayor a 110, si usted no le controla la frecuencia, el paciente no va a mejorar. Si tiene disponibilidad como nosotros de hacerle un POCUS, pues un poder hágaselo. Nosotros los urgentólogos vamos y le decimos a nuestros muchachos, a los médicos, venga, si tiene líneas B, está congestivo, no está congestivo. Algunos tienen pruebas POST disponibles, que son esas, los gases arteriales y los ProNP en una prueba que se llama así POST, pero la gente le dice iStat. iStat es una marca de un laboratorio Arrow, pero esas pruebas se llaman POST, o sea, pruebas de definición rápida.
Defina la estrategia de oxigenación. ¿Cuánto deberían saturar nuestros pacientes? Más de 90%. Ojo, no es oxígeno para todo el mundo. Es que está muy alcanzado, profe, le va a poner oxígeno. No, es según la saturación. Desde el año 2010, este estudio nos demostró que cuando yo le pongo oxígeno a un paciente con falla cardíaca por disfunción ventricular sistólica y satura más de 90%, aumenta las resistencias vasculares pulmonares y aumenta la mortalidad. Entonces, solo le pongo oxígeno si está saturando menos de 90, si no, no. Alivia la ansiedad y dolor si lo hay. Ahí sí tendría cabida y es la única indicación de ponerle morfina. La morfina no es diurética. La morfina no mejora la falla cardíaca ni mejora el shock. La morfina solamente lo único que hace es aliviar la ansiedad del paciente y en teoría in vitro tiene un efecto venodilatador, pero eso es in vitro. En vivo nadie se vasodilata o se venodilata porque usted le ponga morfina. La morfina es solamente para esa sensación de disnea y por lo general utilizamos una o dos dosis. Si el paciente lo que necesita es un soporte ventilatorio mecánico no invasivo y está muy agitado, es preferible utilizar otro medicamento como los inhibidores alfa 2, por ejemplo, de la dexmedetomidina, siempre y cuando pues, no esté hipotenso ni tenga contraindicación, ¿cierto? En la medida que estamos haciendo eso, obviamente lo va interrogando para mirar si hay que descartar causas precipitantes, como por ejemplo un electro para ver si tiene ST, un POCUS para ver si tiene un taponamiento cardíaco o un daño valvular, porque todo se va haciendo en paralelo. Con respecto a la oxigenación, tal vez la falla cardíaca aguda con edema pulmonar es una de las indicaciones más importantes de llevar al paciente un soporte ventilatorio mecánico no invasivo. Llámese BiPAP, BiPAP, B-Level, el que quieran. Ojo, pues, no se vayan a reír, pero no sean bañes, no digan voy a ponerle un CPAP. CPAP es un modo ventilatorio. Usted lo que va a utilizar es ventilación mecánica no invasiva. Ya usted definirá si va a ser un B-Level, un BiPAP, un CPAP o lo que quiera, pero se llama ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué nos dicen los estudios? Que todo paciente con falla cardíaca más edema pulmonar que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 25 y sature en menos de 90%, usted debería ponerle un soporte ventilatorio no invasivo. Y aquí es uno de los, tal vez, donde los médicos generales y algunas otras especialidades más errores cometen, porque esperan demasiado para poderle poner el soporte ventilatorio al paciente. ¿Qué es esperar demasiado? Muchachos, un paciente con falla cardíaca aguda, edema pulmonar y crisis hipertensiva tiene que estar definido en los primeros 60 minutos. La persona llega, lo monitoriza, le hace los exámenes iniciales. Si tiene indicación, le colocas oxígeno, le colocas la nitroglicerina si está hipertenso, empezas el tratamiento diurético y si en los primeros 45 60 minutos no ha mejorado, de una vez le empezas esto. Ahora, si entrada llega y está supremamente polimnéico, definido por una frecuencia respiratoria mayor a 25 y está, como le estoy diciendo, hombre, hay que ponerle una ventilación mecánica no invasiva, porque solo cuando se pone de manera temprana el paciente puede beneficiarse. ¿Qué se ha encontrado? Reduce la necesidad de intubación, reduce los días de estancia en UCI y obviamente reduce la mortalidad. No porque esto mejore la mortalidad de la falla, sino que al tener menos días de intubación y menos días de estancia en UCI, pues se mueren menos. El vasodilatador, o sea, resolver la falla circulatoria. La nitroglicerina es un medicamento que se ha encontrado que produce el volumen sistólico y el gasto cardíaco, y eso hace que su paciente pueda mejorar, ¿cierto? Recuerden que nunca lo vamos a utilizar oral, siempre lo vamos a utilizar venoso porque es fácilmente titulable y en caso de que el paciente se ponga hipotenso, lo podemos quitar. Preguntas, altas dosis o bajas dosis. Hombre, esto lo hago de manera académica para que ustedes aprendan, pero lo mejor es utilizar altas dosis. Sin embargo, como médicos generales y como estudiantes, la recomendación es que empiecen bajito y van subiendo, ¿cierto? Porque ustedes no tienen de pronto muchos en la asistencia al especialista. Empiezan con dosis de 0.3 a 0.5 microgramos kilo minuto y van mirando la respuesta del paciente. Hay que tener precaución en los pacientes que están hipotensos, porque obviamente al ser un vasodilatador tiene mayor riesgo de hacer shock. Sobre todo no se debería utilizar compresiones arteriales sistólicas por debajo de 110. El paciente con estenosis aórtica o insuficiencia mitral aguda están contraindicados y no se debe utilizar en los pacientes que acaban de tomar inhibidores de fosfodiesterasa porque pueden tener un choque vasodilatado persistente. Entonces, ahora sí, aliviar la congestión para mí es la reina.
la reina que no fue, la que te quitaron el trono y la que me la mataron jovencita, pero es la reina. Hay que aliviar la congestión. Es el pilar del tratamiento porque muchos pacientes están congestivos. Esto es una diapositiva copiada textual del doctor Mato, por eso está en inglés, me disculpan, pero es que es la autoría de esta persona, es uno de los urgentólogos que más manejan falla cardíaca. Y es muy importante porque él dice, vea, ojo, que el 50% de los pacientes que tienen edema pulmonar están euvolémicos. Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? ¿Estás diciendo que están congestivos, están euvolémicos? Sí, porque es que el problema del paciente no es solo que retiene, sino que distribuye mal los líquidos, hace una redistribución, una combinación entre retención y redistribución. Y por eso es que el paciente necesita aliviarse la congestión. Si usted no remueve los líquidos y no trata esa redistribución, el paciente no va a mejorar. Por eso es que muchos no solamente se manejan con diuréticos, sino que necesitan los vasodilatadores, porque sin esto no pueden mejorar la redistribución. Sin embargo, ya saben que muy importante, vamos a manejar la congestión. Entonces, esta gráfica me gusta mucho porque es muy bonita, porque usted puede ver cómo hay síntomas de congestión y cómo hay síntomas de redistribución. Entonces, aquí, ¿qué marcadores encontramos? ¿Se acuerdan que les decía, hombre, debemos de tratar de buscar cómo diagnosticar la congestión o la maldistribución de los líquidos en nuestros pacientes? Por eso no nos quedamos solo con la auscultación o con el edema. Miren que hay otras ayudas como medir el CA-125, hacer una placa y mirar si hay derrame pleural, si está con ingurgitación yugular. Esto es por ecografía si hay un flujo venoso renal congestivo, si hay una vena cava inferior dilatada. Esto habla de sobrecarga de volumen y principalmente utilizamos diuréticos. En cambio, estos síntomas hablan más de redistribución vascular y tenemos que utilizar la combinación de diuréticos más vasodilatadores. ¿Qué encontramos en redistribución vascular? La vendomnea, elevación del ProBNP, aparición de un tercer ruido, la ortopnea y las líneas B en la ecografía. Entonces, el diagnóstico de la congestión es muy amplio. Mire todo lo que hacemos. Hay scores clínicos como el Everest, exámenes de laboratorio, ecografía pulmonar, radiografía, los péptidos. Por ejemplo, cuando el paciente ya tiene falla cardíaca crónica, uno de los criterios de congestión es que el ProBNP, ojo, ya crónica con FEIQ reducida, un ProBNP por encima de 3000 es un buen indicador de que el paciente está congestivo. Entonces, obviamente, yo sé que ustedes no tienen todas esas cosas disponibles, sin embargo, extrapolando uno de los estudios importantes, que fue el estudio de acetazolamida, en ese estudio utilizaron este marcador que me parece que puede ser útil para el médico general siempre y cuando tenga ayudas diagnósticas imaginológicas. Y es que miran la parte del edema, pero también si hay derrame pleural en la radiografía o si hay ascitis. ¿Por qué? Porque recuerden que la ascitis hace parte más de la falla derecha. Un paciente puede tener falla cardíaca izquierda o derecha, o en algunos casos, pues un coro pulmonar y tener un compromiso de ambos. Entonces, con esto te puede ayudar a evaluar muy bien si el paciente requiere continuar la terapia diurética o si definitivamente el paciente mejoró de la congestión. ¿Se acuerdan que ahorita les decía, hay dos órganos blancos muy importantes? Pues véalos acá. Este es uno, que es el hígado. Cuando estamos hablando específicamente del hígado, miren la gráfica, tenemos las transaminasas, las bilirrubinas y la GGT. ¿Listo? Cuando hay elevación de las aminotransferasas es dependiente principalmente de baja perfusión. O sea que la AST y la LT van a servir como marcadores de hipoperfusión en falla cardíaca. Recuerde, así yo tenga la presión normal, si tengo elevación de las transaminasas, es un paciente que posiblemente esté hipoperfundido. La elevación de la GGT, en cambio, me habla más de congestión y la elevación de las bilirrubinas está en toda la mitad, me habla tanto de congestión como de hipoperfusión. El otro órgano blanco es el riñón. ¿Por qué? Porque la congestión lleva a un aumento de la presión venosa renal y eso lleva a un aumento de la presión intersticial que lleva a colapso de los túbulos con un aumento de la presión tubular hidrostática que finalmente desencadena una falla renal por disminución de la tasa de filtración glomerular. Aquí algo muy importante es que ustedes dirán, pero entonces, ¿qué hacemos con los diuréticos? Pues porque es que el riñón no está funcionando, sí está bien, pero es que recuerde que así la falla sea un buen retenedor de sodio, los diuréticos de asa trabajan en el asa de Henle y el asa de Henle está a nivel distal, entonces por eso sí los podemos utilizar. Entonces aquí viene el manejo diurético. Este es como el algoritmo de la Sociedad Europea para el manejo diurético de los pacientes. Entonces lo primero que usted va a preguntar, porque ya sabe que su caballito de batalla va a ser la furosemida o diurético de asa, es
Señor o señora, ¿usted tomaba diurético tipo furosemida, sí o no? Si el paciente tomaba furosemida, usted tiene que darle la furosemida venosa. ¿Se acuerda por qué? Porque acuerda que tiene congestión intestinal y no se absorbe. Entonces, usted le va a dar furosemida venosa, pero tiene que dar 1 a 2 veces la dosis diaria oral. ¿Qué quiere decir? Que si su paciente en su pueblo venía tomando 40 de furosemida, ¿cierto? Oral, ¿usted para qué le va a poner un bolo de 20? No le va a servir para nada. Mínimo le tiene que poner 40 a 60 miligramos, si no, no le va a funcionar. Entonces usted empieza con un bolo 1 o 2 veces la dosis oral que tomaba. Si el paciente no tomaba furosemida, le vas a empezar con un bolo entre 20 a 40 miligramos. No le tengan miedo a la furosemida. La dosis de furosemida puede ser tan alta como de 400 a 600 miligramos al día. E incluso en pacientes con falla renal, con filtración glomerular por debajo de 30 mililitros, 30 miligramos por decilitro, puedes utilizar hasta 1000 miligramos de furosemida. ¿Qué pasa? Y aquí viene una preocupación real. Profesor, ¿no afecta la función renal? Claro, sobre todo entre el día 2 a 3 hay una elevación transitoria de la creatinina, pero tiende a mejorar después del día 3, porque usted va a ser juicioso o va a mirar si el paciente orina o no orina. Aquí viene un problema y el problema es que nuestros pacientes pueden tener resistencia diurética, pero no porque no se absorben a nivel gastrointestinal, sino resistencia diurética del diurético venoso. Y eso hay que diagnosticarlo, porque cuando mi paciente es resistente al diurético venoso, yo tengo que utilizar una combinación de diuréticos. Esta es la gráfica que les contaba ahorita, tiempo dependiente, y miren cómo se aumenta la mortalidad cuando yo me demoro 90 minutos o más en empezar el diurético. No sé si esto les acuerda, por ejemplo, patologías como la trombolisis, o sea que el tratamiento diurético en falla cardíaca es una patología tiempo dependiente. Profe, ¿cómo hago el diagnóstico de resistencia diurética? Hombre, necesitas exámenes de laboratorio. Es medir un sodio urinario y ese sodio urinario se debe medir 2 horas después de haber dado la furosemia. Debe ser mayor entre 50 y 70 miliequivalentes por litro. Y lo otro es mirar la diuresis, que el gasto urinario sea de 100 a 150 mililitros por hora durante las primeras 6 horas después de haber administrado el diurético. O si no, sencillo, como hacemos nosotros. Hombre, muchas veces yo no puedo mirar el sodio urinario. Muchas veces no puedo por hora. Allí mira al menos en 24 horas. Si yo le empecé el diurético al paciente, entre 2 a 6 horas debe haber efecto. Entonces, mínimo, mire que esté por lo menos en 150 mililitros hora. Si no, mira el balance total. Si su paciente tiene una buena dosis de furosemida, ojo que no son 20 miligramos, mira todo lo que es. Puede ser hasta de 400 a 600. Han pasado 24 horas y mi paciente no ha orinado por lo menos 3 litros, tiene resistencia a diuréticos de ASA y hay que pensarle un segundo diurético. Y aquí es donde viene el Advor. Esto es acetazolamida. Como les decía, no los voy a aburrir con números, pero sí les voy a contar. Cuando los pacientes son resistentes a diurético, está indicado agregarle otro diurético. Este estudio se hizo con acetazolamida. ¿Cuánto? 500 miligramos. ¿Cómo se la damos, hombre? 250 cada 12 o 500 cada 24. Es un medicamento oral. ¿Qué encontraron? Que al tercer día el paciente tiene mejoría de la congestión. ¿Cuánto? Importante, 42,2 versus 30,5%. Y hay una disminución del peso al alta entre 78,8 versus 62,5%. Entonces, cuando usted tenga resistencia al tratamiento diurético ASA, la segunda opción va a ser combinar furosemida venosa con acetazolamida oral. ¿Cuánto? 500 miligramos. Hay otro estudio que es el Clorotic. Este habla específicamente de hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida combinada con la furosemida incrementa la respuesta descongestiva. Es importante porque estos pacientes están muy enfermitos y todos estaban muy añosos, miren, más de 83 años. ¿Qué mejoró? Hombre, mejoró el peso y la diuresis del paciente. Sin embargo, se sacrificaba algo. Y es que tenían un poquito más de hipocalemia con un potasio menor a 3, pero mayor a 2,5. Y lo otro es que tenían un compromiso de la función renal, sobre todo al día 5. Entonces, no es tan bueno. Sin embargo, ténganlo ahí en el tintero, puede ser una opción, pero ya sabe que su primera opción va a ser furosemida y si no mejora furosemida más acetazolamida. Una tercera opción que me encanta, la amo, es la solución salina hipertónica. Tiene muchos efectos, desgraciadamente a nivel molecular, no son tantos in vivo, pero la hipertónica solamente la vamos a utilizar en el paciente con congestión persistente y no es para todo el mundo, es para pacientes que tienen falla cardíaca con FEBI reducida. Definitivamente no mejoró con la furosemida y la acetazolamida. Si la creatina es menor a 2,5 y recuerde que hay que estar midiendo el sodio, o sea que usted en un pueblo no va a estar poniendo hipertónica porque usted no tiene cómo medir el sodio.
Profe, ¿qué mejoró? Mejoró la diuresis, sobre todo al día 3, y mejoró la pérdida de peso del paciente sin sacrificar el riñón, porque miren que no hay elevación de la creatinina en los estudios que se hicieron con hipertónica. Entonces puede ser una buena opción. Y aquí hay algo. Signos de hipoperfusión. Esto lo hacemos sobre todo nosotros los urgentólogos y los intensivistas, y es que cuando el paciente está congestivo, tiene falla cardíaca, pero aparte de eso está hipoperfundido, como está hipoperfundido muchas veces no nos va a aguantar el tratamiento diurético inicial, entonces muchas veces lo tanqueamos con un poquito de hipertónica, ¿cuánto? Un bolo de 100 a 150 mililitros de solución al 3 y a los 15 o 20 minutos ahí sí le arrancamos el diurético. Entonces, en resumen, el caballito de batalla suyo va a ser la furosemía. Ojo, si tiene resistencia diurética, o sea, orina menos de 3 litros en 24 horas o 150 mililitros por hora, o tiene un sodio urinario, si lo pudo medir, menos de 50 miligramos por decilitro, esa persona tiene una resistencia diurética. Entonces le vas a agregar acetazolamida. ¿Cuánto? 500 miligramos día. A algunos, sobre todo los mayores de 83 años, podría darle las tres cosas, sumando la hidroclorotiazida, con la precaución de que pueda hacer hipocalemia y empeoramiento de la falla renal. Y no olvidar que muchos de sus pacientes, sobre todo si tienen la FEBI por debajo del 35, van a tomar espironolactona. Si no hay hipercalemia, no hay indicación para quitársela, déjesela. Y no se le olvide que hay otros medicamentos que su paciente consume que ya tienen efecto diurético. No sé si sabían, pero los SGLT2 y los ARNI son diuréticos, pues no son diuréticos, tienen efecto diurético. Entonces, esto también ayuda a su paciente. Pero ¿por qué no hablas de eso? Porque es más para el tratamiento ambulatorio y tiene que ver más con medicina interna y cardiología, pero usted sí tiene que saber que esto también tiene efecto diurético. Muy bien, la solución salina hipertónica, casos muy seleccionados. Recuerde, falla cardíaca con FEBI disminuida y tienes que tener como mira el sodio, si no, no. No se les puede olvidar, si yo no trombolizo, le hago un cateterismo, un ST no va a mejorar, si yo no trato una neumonía no va a mejorar, si yo no trombolizo un TEP inestable hemodinámicamente no va a mejorar, si no trato la crisis hipertensiva no va a mejorar, si no dreno el taponamiento cardíaco no va a mejorar y si no reparo la válvula no va a mejorar. Conclusión, si usted no trata la causa de base, el paciente no va a sobrevivir. Dos palabritas con respecto a esto, que son los agentes inotrópicos. Todo el mundo lo ama, todo el mundo piensa que es lo más, no puedo decir palabras en estas charlas porque ustedes están muy chiquitos, lo más kimby del mundo, pero no, no, ningún inotrópico ni vasopresor mejora la mortalidad. De hecho, todos aumentan la mortalidad. Profe, pues, entonces, ¿por qué utilizamos venenos? Porque son venenos que nos permiten hacer una terapia puente mientras usted trata la causa de base y tiene su paciente vivo. Listo. Son terapias temporales, no son terapias curativas. Por eso es que si usted no trata la causa, el paciente no va a mejorar. Y no se le olvide que cuando estamos hablando de inotrópicos, la gran mayoría vasodilatan. Por eso es que casi nunca se van a utilizar solos. Entonces, cada paciente va a ser diferente y va a ser específico. ¿Cuáles son los inotrópicos que tenemos disponibles en nuestro medio? Muchachos, solo hay tres. Milrinone, que es un inhibidor de fosfodiesterasa, aumenta la sensibilidad al calcio, el levosimendan, que es un sensibilizador de calcio por excelencia, y la dobutamina. Todo el mundo habla del levosimendan, súper bueno, muy bacano, problemas, es supremamente costoso y cuando usted utiliza levosimendan, si el paciente no mejoró, ya no hay nada para ponerle. Usted empieza con dobutamina o milrinone, porque si no mejora, por ahora le puede poner levosimendan. Entonces, a grosso modo, ¿qué les puedo decir de esos tres? Ya saben, vasodilatan. Entonces, si el paciente está hipotenso, primero hay que ponerle un vasopresor, o sea, norepinefrina. Y si no está disponible, dopamina. Recuerde que la dopamina hace más arritmias que la nor, específicamente la FA. Si está en un pueblo y solo tiene dopamina, pues tocó ponerle dopamina. Pero si hay nore, no le ponga dopa, póngale norepinefrina. Entonces, hablando de los tres inotrópicos, los escenarios podrían ser el siguiente. Dobutamina es el caballito de batalla para el médico general, muy bueno en infarto, muy bueno en falla cardíaca por sepsis o falla cardíaca desconocida. Milrinone, específicamente para el paciente que viene tomando altas dosis de beta bloqueadores, porque obviamente la dobuta tiene efecto beta, entonces usted toma beta bloqueador, no le va a actuar. Entonces, milrinone en paciente que tiene altas dosis de beta bloqueador o en paciente con hipertensión pulmonar. Un escenario clínico, paciente con TEP con hipertensión pulmonar, milrinone. Y cuando el paciente refractario de lo otro o tiene una falla cardíaca con una cardiomiopatía severa, pues una de las indicaciones sería el levosimendan o refractaria a los otros tratamientos. Ahora, si me preguntan, profe, ¿el levosimendan sirve en sepsis? Sí. ¿Sirve en infarto? También es que el levosimendan es
muy bacano, pero es costosito y no debería ser la primera terapia. Un porcentaje pequeñito de pacientes, pero desgraciadamente muy graves, no van a mejorar, van a estar en este lado de la pirámide y ya no le va a servir ni la nore ni la butamina, sino que va a requerir un soporte mecánico, llámese un impela, llámese un dispositivo de asistencia ventricular, una terapia. Eso sí, eso se lo vamos a dejar a nosotros los especialistas, inclusive a los subespecialistas. Entonces, mire que para finalizar, su paciente con falla cardíaca no es solamente furosemida, es todas estas cositas que nosotros tenemos acá. El paciente va a necesitar un soporte ventilatorio, va a necesitar una terapia diurética para mejorar la congestión, va a necesitar un venodilatador, inclusive si la congestión no mejora, va a requerir una ultrafiltración, llámese hemodiafiltración o hemodiálisis, para que el paciente pueda mejorar. Entonces, el tratamiento de esto es interdisciplinario y en todo este contexto, la cantaleta que les vengo diciendo hace rato y es, no se les olvide que si usted no trata la causa base, el paciente no va a mejorar. Ahí les dice a las quita que espero les haya gustado. Escucho preguntas. Tengo unos minuticos para resolver dudas o inquietudes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Manuela Gómez. Buenas noches. Doc, yo sí tengo una pregunta. Hablabas de la elevación de las transaminasas, pero no hablaste propiamente el valor. O sea, es igual que en la patología, que es 2 veces el valor normal, o puede ser levemente elevada para hablar de una congestión Excelente hepática. pregunta, Manuela. Entonces, acuérdese, es un marcador, no se lo vas a mandar a todo el mundo, es un marcador de hipoperfusión en el paciente con falla cardíaca, sobre todo de no, que no sé quién qué está pasando, no tengo claro si mi paciente está hipoperfundido o no. Y estamos hablando que el valor debe ser superior a 2, 3 veces el nivel normal. Si el paciente llega a tener elevación de las transaminasas por debajo de 5 veces el valor de base, o sea, niveles de hepatitis, ya eso no es hipoperfusión, ya lo que tiene es que está jodido y tiene una hepatitis hipoxicoisquémica debido al shock del paciente que obviamente se va a manifestar con muchísimas otras cosas. Pero entonces, para resolverte tu pregunta, acuérdese, solo en casos importantes donde yo no tengo muy claro que mi paciente esté hipoperfundido, estaremos hablando de una elevación de 2 a 3 veces su nivel normal. Gracias. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, por acá en los mensajes nos ¿Cuál es escribe. la ayuda diagnóstica que debo enviar sí o sí para ayudar a diagnosticar la causa de la falla? Ojo, una cosa es la etiología de la falla, otra cosa es la falla. Entonces, acuérdense, con la falla es el conjunto de signos y síntomas, más el electro, más la placa, más los péptidos. Pero una causa estructural hay que hacerle una ecocardiografía. Ese es el primer paso. El ecocardiograma para ver causas estructurales. Algunos pacientes, a pesar de hacer un ecocardiograma, no vamos a saber que son los que, por ejemplo, muchas veces van a necesitar una resonancia. Pero te podría decir que es el ecocardiograma con el que vas a resolver casi el 85 a 90% de las causas estructurales, tratando de saber cuál es la etiología. ¿Alguna otra pregunta? Al parecer ya no hay más preguntas. Perfecto, entonces a todos muchas gracias por la asistencia, por la participación. Espero que les haya gustado y nos vemos entonces en otra ocasión. Listo, que tengan buena noche. Gracias, Doc. Gracias, profe. Hasta luego, Muchas gracias, profe, gracias. que esté muy Gracias, hasta bien. luego.